Aperturamos la guía de estudio número 4 del curso de legislación. Para esta guía de estudio, pues ustedes pueden percatarse de que solamente hay una página y acá nos hace referencia, estamos viendo la ley protectora del Antiguo Guatemala, nos vamos a ubicar de la página 9 a la página 12. Para poder ingresar a este material, usted sabe que solo le da clic al link y automáticamente pues le va a aperturar el material. Recuerde que usted se va a ubicar en la numeración, no del del pie de página, sino del PDF. En esa numeración es la que usted se va a centrar, ¿verdad? Entonces vamos a darle seguimiento, ¿verdad? Lo que es la ley protectora de la antigua Guatemala. En la clase pasada, bueno, en las guías anteriores hemos estado hablando del contexto de la ley protectora. Vimos los primeros capítulos y nos habla de qué es el consejo, a qué se dedica el consejo, en qué áreas geográficas abarca esta legislación, ¿verdad? Porque tiene una zona de influencia, tiene un área de aplicación que lo encontramos en el artículo número 12 y en la última clase estuvimos hablando de lo que es la conservación, la restauración y la reconstrucción. Yo les explicaba de que según la ley no se puede hacer, no se pueden hacer trabajos de reconstrucción, porque la ley indica que lo que enfoca, lo que es la reconstrucción, la ley dice no está autorizado. Entonces, son algunos puntos que tenemos que considerar. En el artículo 15, como les digo, pues acá es donde vamos a retomar una vez más este punto. Recuerde que esta ley, el objetivo de la ley protectora del antiguo Guatemala, pues es darnos a conocer qué es lo que se puede o no realizar dentro de la ciudad del antiguo Guatemala, quiénes son los entes y representantes y que velan por la preservación y conservación del antiguo Guatemala. Entonces, el artículo 15 nos dice lo siguiente. Dice el artículo 15, se crea como dependencia del Consejo y bajo la dirección del conservador de la ciudad un departamento de construcciones y restauraciones bajo cuyo cargo estará la tramitación de planos y autorizaciones de nuevas construcciones privadas y aquellas restauraciones que emprenda por su parte el Consejo. El Consejo podrá contratar al personal necesario para el mejor funcionamiento de este departamento. 16. No se podrá hacer de los monumentos ni edificios públicos o de propiedad de particulares en Antigua Guatemala uso indebido o indigno a su importancia artística o histórica, ni podrán por consiguiente ser aprovechados para fines que perjudiquen o menoscaben sus méritos. Entonces, como usted sabe que obviamente la ley es la ley protectora de la antigua Guatemala y anteriormente veíamos que esta va a ir dirigida no solamente para aquellos monumentos, aquellas iglesias, o aquellas zonas que están que tienen dominio del Estado, sino que también para aquellos lugares que, aunque sean dueños privados o particulares, de igual manera ellos se tengan que someter o sujetar a lo que establece la ley, ¿verdad? Entonces, en este caso dice, si se realizara alguna actividad o se dediquen a alguna situación en donde dañen o perjudiquen el fin de este lugar privado o público, definitivamente, entonces ahí viene la ley protectora de la antigua Guatemala y las medidas a proceder serán otras. El 17, las medidas aplicables a la conservación y protección de los inmuebles lo serán también a las calles y a los terrenos que los circundan, a los edificios y construcciones en que ellos se apoyen, a que en cualquier forma dañen, impidan su contemplación o modifiquen el paisaje que los rodea. Otro punto sumamente importante. Em, Alguien dirá, la antigua Guatemala, si usted ha tenido la oportunidad de visitarla, y vamos a ver algunas fotos de la antigua Guatemala, usted sabe que es empedrado, no hay asfalto, no hay pavimento, no hay nada de ello, sino es empedrado. Esto es como también ese toque de la ciudad, o sea, es su distintivo, es la cualidad que tiene la ciudad. Y alguien dirá, sí, pero es que están deterioradas o dañan los vehículos o pues ya no funciona bien o no se ve bien, habría que colocarle asfalto o pavimento pues para que se vean un poquito mejor.
pero no se puede, no es posible, porque eso es parte del patrimonio del antiguo Guatemala. Entonces se tiene que conservar hasta eso, la piedra en las calles tiene que permanecer. Entonces aquí viene el trabajo del conservador, el trabajo del Consejo para la Protección de la Antigua Guatemala. Ellos van a hacer trabajos de conservación, protección, restauración, no reconstrucción. Dijimos restauración. Entonces, ¿para qué? Para que mantenga el origen, para que mantenga el enfoque inicial la ciudad de la antigua Guatemala. 18. El Consejo o el conservador podrán ordenar obras de mantenimiento y protección de cualquiera construcción de valor histórico, artístico o arqueológico o monumento, aunque esté en manos privadas. Es decir, vuelvo y repito, aunque sean dueños particulares, qué sé yo, un edificio, una casa, y el consejo pues, lo considere importante. O sea, ellos van a pues impulsar o van a fomentar lo que es la protección de cualquier centro o construcción de valor histórico, artístico, arqueológico o monumento, aunque sea privado. Cuando el obligado no realice las obras necesarias dentro del plazo que se le fije, el consejo o el conservador tendrán facultades para realizarlas a costa de aquel pudiendo en tal caso ocupar la parte que sea precisa para su ejecución. Terminadas las obras, el Consejo tendrá derecho a ser reintegrado de las cantidades que hubiere erogado. Pero si el obligado fuere persona de escasos recursos, lo que deberá aprobarse por los medios legales establecidos, dichas cantidades podrán ser condonadas en todo o en parte. Es decir, que por ejemplo, vino el consejo o el conservador e hicieron, qué sé yo, un cambio, una reconstrucción en la fachada, en la pintura, arreglaron algo de algún edificio, pero era un dueño particular o privado. Entonces ellos lo hacen y lo que dice la ley es que al cabo de la construcción o el trabajo, el dueño va a tener que devolver al consejo y al conservador el monto de inversión. Pero si el dueño es de escasos recursos, lo tiene que probar legalmente, ¿verdad? Yo no puedo pagar y entonces si el dueño no puede pagar por escasos recursos, entonces el consejo tendrá que asumir los cargos en que haya caído tal obra. Pero esos son casos especiales. Y como bien sabes, se lo decía anteriormente en uno de los artículos, si se quiere hacer más de algún trabajo en la antigua Guatemala, se tiene que hacer una solicitud ante el Consejo y esta será evaluada por el conservador. 19. El Consejo, sus miembros y el conservador tendrán facultades para efectuar en todo tiempo visitas de inspección a los inmuebles en que se comprendan bienes inscritos en el registro a que se refiere el inciso J del artículo 5, con el fin de determinar su estado y la manera como se atiende su protección y conservación, así como para tomar los datos o informaciones que juzguen necesarios. Es decir, que, por ejemplo, usted tiene su casita en la antigua Guatemala, es una casita que tiene enfoque, que tiene ese origen colonial, que tiene ese detalle, y de repente pues llega el Consejo del Conservador, bueno, voy a revisar cómo es qué actividades realizan en este lugar, cómo está, la están cuidando o no, ellos pueden ingresar, evaluar, y si el dado caso fuera que no, vamos a ver más adelante que hay multas y desde dónde oscilan o cuál es el monto en quetzales de cada una de estas multas. El artículo 20 dice el Consejo para la Protección de la Antigua Guatemala tendrá derecho de instar la expropiación a favor del Estado. Yo le expliqué que era la expropiación, ¿sí? Entonces dice, tendrá derecho de instar la expropiación a favor del Estado de cualquier propiedad en razón de su valor histórico, previa indemnización de acuerdo con la ley. Entonces dice que ellos lo pueden hacer. Entonces vamos a entender una vez más qué es la expropiación. ¿A qué se refiere este término? Expropiación. Ahora, esto significa
Em, quitar, voy a utilizar el sinónimo de quitar porque es requisa. Quitar una propiedad que era una propiedad de un dueño particular o privado, quitarla y esta traspasarla a un poder público, obviamente por intereses y motivos públicos, ¿verdad? Obviamente cuando habla de dar a cambio una indemnización se refiere a pagar en efectivo el monto por el bien que se ha quitado. Entonces, a eso se refiere la expropiación. Esto es un fenómeno de derecho público, es constitucional y administrativo. Y esto se enfoca entonces o consiste en transferir una propiedad privada al poder del Estado. Eso es lo que significa expropiar. O sea, usted tiene su casa. Resulta que vieron, analizaron y que en su casa hay algo que puede ser explotado como recurso turístico. Entonces viene el Estado y se la compra, se la quita. Usted la vende al Estado, le dan un monto y ya pasa a esta zona, ya pasa a poder del Estado. Por eso se llama expropiación. Ahora, dice que tienen ellos, puede darse a lo que es la expropiación a favor del Estado, el 20. Por ejemplo, si encuentran un monumento, una casa o un edificio que consideren ellos conveniente que el Estado lo domine, pues lo van a comprar. 21. De todo cambio de destino de cualquier construcción de valor histórico, artístico o arqueológico situado dentro del área de protección o influencia de la ciudad de la antigua Guatemala, deberá darse aviso previo al Consejo para la Protección de la Antigua Guatemala, a fin de que éste resuelva lo conveniente. Vea, dice de todo cambio, es decir, que si se van a trasladar a otro edificio, ya sea por un negocio o bien vivienda, tienen que informar que se hizo el cambio correspondiente. 22. Esto es igual que todas las empresas turísticas, ¿verdad? Usted sabe que si los hoteles, restaurantes, agencias de viajes cambian su nombre y lugar de domicilio, tienen que informar para que legalmente estén bien registradas. 22. Todos los inmuebles que contengan construcciones de valor arquitectónico, histórico y que estén ubicados dentro del perímetro urbano de la antigua Guatemala, sus áreas circundantes y zonas de influencia deberán inscribirse en el registro a que se refiere el inciso J del artículo 5 para otorgar contratos de enajenación parcial o total de los inmuebles inscritos en dicho registro. Será obligatorio dar aviso previo y escrito de la proyectada operación y de sus términos y condiciones al Consejo, para que éste los comunique al organismo ejecutivo y lo inste a adquirir la propiedad. El 23 dice, toda nueva construcción o alteración de las existentes dentro del área de conservación o de influencia deberá contar con la previa licencia del Consejo y sujetarse a las disposiciones del plan regulador y reglamentaciones correspondientes. Queda prohibida la edificación de construcciones de dos. Vea, aquí están las prohibiciones. Mire, queda prohibida la edificación de construcciones de dos o más pisos para conservar la fisonomía tradicional de la arquitectura del conjunto monumental. Es decir, que en la antigua Guatemala y en el área geográfica donde está abarcando el artículo 11, no se pueden hacer construcciones de dos niveles. Ya vamos a ver más adelante que incluso ni colocar un letrero, una valla, un cartel no se puede hacer porque no está autorizado. Y sobre todo, ¿verdad? Si se quiere hacer alguna alteración a la construcción ya existente, ese cambio, esa modificación que se pretende hacer, tiene que tener una licencia. Si el consejo o el conservador no le han otorgado esa licencia, no tiene por qué mover nada porque puede llegar de multas. Bueno, las multas no son tan caras ustedes. Yo estaba leyendo y las multas no son tan caras. De repente llegan a los, ¿qué? 500,000 quetzales, empieza desde 50 quetzales, entonces no es algo que usted diga, ay, si falto, me van a cobrar demasiado, entonces mejor cuido. No, no, no funciona de esa manera, ¿verdad? Entonces, son algunos puntos pues que tenemos nosotros que considerar respecto a esta legislación. El 23, el 24 dice,
Todos los planos y proyectos para las construcciones privadas, públicas y privadas en la antigua Guatemala y circunscripción que se declare parte del conjunto monumental o área de conservación o de influencia deberán presentarse, en duplicado ante el Consejo y deberán ir firmados por arquitectos e ingenieros civiles. En ambos casos, colegiados y activos. Si se realizan obras que violen esta ley, sus reglamentos, el plan regulador o las ordenanzas vigentes, el consejo o el conservador podrán ordenar en cualquier estado de la obra su suspensión y en caso de que casi lo acuerde el consejo, su demolición por cuenta de infractor. Vean, o sea, ahí están las multas, ¿verdad? Muy bien, va a hacer cambios, muy bien, ¿dónde está su licencia? Va a hacer alguna modificación, muy bien, queremos ver la licencia, si fue autorizado, en qué periodo, en qué tiempo fue autorizado, qué se puede hacer, quién se lo va a autorizar, o sea, y sobre todo, pues quien haya creado los planos o los proyectos, pues sean arquitectos o ingenieros civiles y que estén colegiados, es decir, que legalmente estén activos. El 25 dice, el Consejo podrá eximir del cumplimiento del artículo 24 a las construcciones que por poca importancia así lo ameriten, o en aquellos casos que el Consejo considere conveniente para gozar de esta exención, se requerirá la recomendación escrita del conservador de la ciudad sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso D y G del artículo 9. El artículo 26 nos dice, dentro de las áreas que fije el Consejo, no se podrá colocar avisos, anuncios, carteles exteriores sin la previa autorización del Consejo. El Consejo y el conservador quedan facultados para ordenar dentro de un plazo prudencial y a costa de los propietarios se retiren los avisos, anuncios, carteles que ya existen. Ahora, este punto es bien importante mencionarlo. Usted visita la antigua Guatemala y no encuentra esa contaminación visual. O sea, usted no ve esa saturación, usted no ve ese punto, ¿verdad? En donde anuncio, cartel, por ejemplo, acá en Chimaltenango, una de las calles principales, está, pero saturada y contaminada de publicidad sobre las casas, en los balcones, en los techos, entregando volantes, en los postes. Es decir, la contaminación publicitaria es tanta que en realidad esto crea como un impacto. Imagínense qué pasaría si un día usted se levanta, visita Chimaltenango y en las calles principales ya no hay ni un solo cartel. Se vería limpio, se vería ordenado, se vería agradable. Entonces, a ese punto vamos. En la antigua Guatemala se logra ese ambiente, se logra ese enfoque porque dice la ley, está prohibido, no se puede hacer. No se puede colocar ningún tipo de anuncio, no se puede colocar ningún tipo de cartel, no se puede colocar nada de ello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está prohibido, no se puede realizar. Dice, dice el siguiente punto, vamos a ver. Dice el siguiente punto, permítanme ustedes, aquí ya me fui del artículo por un momentito. Dice el 27. El Consejo para la Protección de la Antigua Guatemala establecerá un plazo prudencial para que los inmuebles que hayan sido transformados parcial o totalmente vuelvan a su estado original, al que el Consejo estime decoroso. Primordialmente se verá la modificación de los siguientes elementos. Modificación con dos o más pisos añadidos o construidos posteriormente al siglo XIX, techos de lámina de zinc similares y otros tipos de cubierta no tradicionales, cornisas y aleros, recubrimientos, y pinturas proporcionen de proporciones de vanos, jambas y dinteles de puertas y de ventanas y alféizares de las mismas, puertas y ventanas metálicas y diseños de
regerías y otros que el Consejo decidiera posteriormente. Es decir, que esto no es posible que se pueda tener en la antigua Guatemala. E hicieron, cuando surgió esta ley, pues tuvieron los dueños, los propietarios de todos los edificios, pues tuvieron que apegarse a lo que establecía la ley. El objetivo es que, como bien saben, en otros países existían algunas otras ciudades con las cualidades de la antigua Guatemala, pero el desarrollo urbanístico fue haciendo que estas cualidades de esas ciudades se perdieran y pues la gente ya no veló, ya no conservó, ya no cuidó ese estado natural. Y en la antigua Guatemala, pues obviamente usted sabe que la antigua Guatemala representa un gran generador económico en cuanto al turismo y entonces lo que buscan es pues mantener ese origen de la ciudad y que sea un punto atrayente para el turista extranjero. Son algunos puntos que podemos mencionar. Por el momento, pues nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a pasar a la siguiente fase. Vamos a ver algunas imágenes de la antigua Guatemala referente a lo que son los anuncios. De hecho, algo que les quiero mencionar también es lo siguiente. El artículo 26 y 27 pues nos hablan de lo que no se puede hacer. En el caso del 26 nos dice anuncios, carteles, letreros o todo lo que se pueda colocar como material visual. Y basado en este artículo del 26 de la Ley Protectora de la Antigua Guatemala, se crea el siguiente reglamento, que es el reglamento relativo a letreros en la ciudad, zona de protección y conservación y áreas circundantes de la antigua Guatemala. Es decir, que basado en eso, la ley dice que no se pueden colocar ningún tipo de letrero, no se puede colocar ningún tipo de aviso o anuncio en la ciudad, no se puede hacer. El 27 dice si los propietarios de casas de habitación en particular tienen su conocimiento, estas podrán ser visitadas por el público, pudiendo aquellos establecer con el consejo las condiciones en que la visita tendrá lugar e incluso podrán cobrar la cantidad que por concepto de derecho de visita el Consejo autorice. 29. Los miembros del Consejo para la Protección del Antiguo Guatemala o el conservador con la finalidad exclusiva de cumplir sus atribuciones previa orden de juez queda facultado para hacer en horas hábiles visitas de inspección en los inmuebles de propiedad privada y para ordenar la suspensión y ejecutar los trabajos a que se refiere el artículo 23 de esta ley. Para que estas visitas y trabajos puedan realizarse, bastará la orden inapelable de un juez de primera instancia de Zacatepeques, quien la emitirá previa solicitud escrita del Consejo sin otro trámite y sin demora alguna. 30. En el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo para la Protección del Antiguo Guatemala contará con el auxilio de la Policía Nacional, cuyos jefes deberán prestarlo inmediatamente que sean requeridos para ello. Y bueno, pues aquí ya empieza, en el capítulo 2 empieza el régimen económico. Primero, ¿cuáles son los fondos que tiene atribuido el Consejo, ¿verdad? O sea, ¿de qué se mantiene el Consejo? Y la ley establece que el Consejo dice en el artículo número 31 dice, el Consejo para la Protección de la Antigua Guatemala contará para el cumplimiento de sus fines con una partida específica adecuada que le será fijada anualmente dentro del presupuesto general de gastos de la nación, es decir, que el Estado, el Congreso también a este Consejo le dará un monto, una suma de dinero para que ellos también tengan fondos y cómo realizar sus trabajos de construcción, quedando obligado el organismo ejecutivo a la asignación correspondiente. El 32. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el Consejo podrá cobrar, vea, por eso es que en algunas fechas festivas en Guatemala, al ingresar a la antigua Guatemala, nos cobran un monto. Dice, sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el Consejo podrá cobrar por el ingreso de visitantes a la ciudad de la antigua Guatemala, a las ruinas y a los monumentos, percibir donaciones y realizar recaudaciones públicas. Los fondos que se obtengan en esa forma, así como los ingresos por concepto de las multas y conmultas establecidas en esta ley, tendrán el carácter de recursos privativos. Se aplicarán exclusivamente a la realización de los fines enunciados en el artículo 2 y formarán parte de su patrimonio. El Consejo queda facultado, asimismo, para efectuar
cobros por los servicios que establezca de conformidad con esta ley. Entonces se da cuenta, este es la manera en que se mantiene el consejo, el Estado le da un fondo y ellos pueden cobrar por ingreso a la antigua, ingreso a las ruinas o a los monumentos y así pues ellos ir manteniendo su fondo del cual utilizarán para realizar trabajos de construcción si fuera el caso. Muy bien, nos vamos a quedar hasta acá. Recuerden, nos quedamos en el capítulo 3, artículo número 32 o bien en la página número 10. Así que por favor, marquen ustedes ahí, anoten para que en la siguiente clase pues le demos seguimiento. Vamos a hablar del tema de las sanciones a todos aquellos que violen lo que establece la ley, pues qué es lo que dice la ley que procede hacia ellos.